¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, pues hoy hacemos una presentación un tanto inusual porque la estamos realizando desde el interior de nuestro coche. Aquí ven a mi lado a mi compañero José Manuel Rubio, que hoy le he hecho despertar un poquito más temprano de lo normal porque vamos de camino a nuestro destino. Pero creo que hoy el programa lo merece, ¿no? Habernos levantado tan temprano, ¿no? Luego te lo voy a compensar con una buena comida. Bueno, señoras y señores, hoy nos trasladamos hasta mi tierra natal, hasta el campo de Gibraltar. Y les cuento, vamos ahora mismo en carretera, porque la región del estrecho de Gibraltar se convirtió durante la prehistoria en un espacio natural trascendental para los seres humanos, dada su estratégica situación en el extremo sur del continente europeo. Bueno, la herencia cultural más relevante que nos ha legado sus antiguos pobladores es la presencia del arte rupestre, que en nuestra zona se remonta hasta el mismo nacimiento del arte y la comunicación humana a través de símbolos codificados. Bueno, a eso se le ha llamado desde hace tiempo arte sureño. El arte sureño, a grosso modo, es el arte rupestre del sur de la península ibérica. ¿Dónde se encuentra gran cantidad de ese arte sureño? Pues, verán, en la última selva mediterránea, con casi 170.000 hectáreas de exuberante vegetación que se extiende por 16 municipios de la provincia de Cádiz y uno de la provincia de Málaga. Es el llamado Parque Natural de los Alcornocales. Sus especiales condiciones climáticas de características similares a la de territorios selváticos subtropicales han hecho posible esta conjunción de foresta y fauna que propiciaron el asentamiento humano desde la Edad de Piedra. Hoy quédense con nosotros porque le tenemos reservado un espacio muy especial con imágenes absolutamente espectaculares, porque nos vamos directamente hasta el Parque Natural de los Alcornocales, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Comenzamos, bienvenidos. Cómo ha cambiado en breves instantes la climatología, y estamos en los Alcornocales, y entre otras de las grandes características a este maravilloso entorno se le llama el bosque de niebla. Con el permiso de la dichosa meteorología, enarbolamos de nuevo nuestras naves para colocar nuestro sextante en el sendero que nos lleva al Tajo de los Castaños. Este increíble paisaje habitado por la presencia mágica de la niebla se encuentra en el campo de Gibraltar y a pocos kilómetros de África. La humedad que emana de su situación geográfica entre el Atlántico y el Mediterráneo, junto al estrecho de Gibraltar, lo convierte en una verdadera cápsula del tiempo con niebla constante, casi a diario. Esto hace que mantenga preciosas y sombrías imágenes casi fantasmagóricas de una vegetación que no es ni de este tiempo ni de este lugar.
Comenzamos nuestra subida adentrándonos por galerías naturales, camino de corzos y jabalíes. Por delante tenemos 307 metros de subida hasta llegar a nuestro objetivo. Como en una selva, la altura de las laurisilvas y los alisos casi no deja pasar la luz del sol. Este microclima, bebiendo de la humedad y de la hombría, una vegetación de tipo tropical va colonizando el terreno envueltas en neblinas. Por eso han adoptado el hermoso nombre de bosques de niebla. Aquí existen escenarios que no necesitarían una decoración especial para Halloween. Uno de ellos es el sendero más tenebroso del sur de Europa, o el más bonito, según se mire. Un singular espacio de máxima protección por sus valores ambientales excepcionales. El Parque Natural de los Alcornocales. Una red de senderos misteriosos, costumbres ancestrales y legados milenarios. Ascensos y descensos para el caminante. Las barbas del Levante proporcionan las valiosas precipitaciones horizontales durante las estaciones secas. Es así como este bosque jurásico mantiene su propio microclima. Aquí hay crestas y profundas cicatrices que marcan las emociones que este bosque de las nieblas, de la magia y de los misterios va dejando paso a paso. Federico Sánchez, un gran experto en botánica y sobre todo en todas las especies que nos vamos a encontrar y que nos encontramos en el Parque Natural de los Alcornocales. Bienvenido, Federico, es un placer tenerte hoy en Microclima. Lo mismo digo, encantado estoy. Oye, ¿cómo recala un señor nacido en Santurce aquí? Bueno, pues muy sencillo. Aprobé las oposiciones en Granada, me casé con una cordobesa y me mandaron aquí sin querer, pero me enamoré perdidamente. Y 36 años que llevo en el campo de Gibraltar. Y estudiando todo un tesoro como el que nos encontramos ahora mismo, ¿verdad? Pues enamorado de este parque natural y de la comarca, que es tan peculiar a nivel botánico y a nivel geológico. Claro. Sin duda. Oye, Federico, ubícanos, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿En qué zona del Parque Natural de los Alcornocales? Bueno, pues ahora estamos en la linde entre Los Barrios y Alcalá de los Gazules, en el término que se llama Los Castaños, al lado de la autovía que probablemente se oiga salga en la televisión, la A381. Este es un lugar sumamente peculiar, porque es una formación geológica, como podéis ver a nuestra espalda, sumamente interesante. Los expertos dicen que es una playa fósil, que tiene 12 millones de años, cuando Tánger, que está en la placa africana, empujaba a la placa europea, que es donde estamos nosotros, y sacó la arena que se había precipitado en el Mediterráneo occidental, porque esto es la punta del Mediterráneo, la sacó y formó estas playas que vemos ahí, y con estas oquedades tan curiosas, que las formaron bolas perfectamente esféricas de basalto, en uno de esos movimientos sísmicos que hubo, que hicieron que los volcanes de aquella época escupieran esas bolas gigantescas de basalto, que cayeron en la playa y dejaron esta huella. Entonces, corrígeme si me equivoco. Formación volcánica, lo que vemos ahora mismo es prácticamente como si fuese en fotografía el negativo de donde surgieron las bolas, de ese fenómeno volcánico. Sí, señor, las bolas fueron un fenómeno volcánico que cayó sobre el fenómeno geológico que era de la apertura del estrecho. O sea, que esto era una playa que ahora está inclinada porque las placas la han movido. Ajá. Pero en su origen era una playa perfectamente horizontal y las bolas habían caído depositadas allí. Perfecto. Y todo esto, me imagino, playa arenisca, ¿no? Está formado por arenisca, ¿no? La famosa y peculiar arenisca del aljibe, que está formada fundamentalmente por el 80% de sílice, óxido de sílice, lo que vulgarmente es el cuarzo. Eso quiere decir que constantemente tiene vida, porque esto sigue vivo. Hombre, vivo está perfectísimamente, claro. Digo por la transformación, ¿no? Constantemente, sí, ¿no? Sí, el estrecho se supone que en los últimos millones de años se ha abierto 3 veces. Se separa, nos estamos separando de África entre 3 y 5 centímetros al año. Pero eso va y viene, porque ha habido periodos en que nos hemos juntado. Ha habido otro periodo en que se ha abierto tanto que se formó el estrecho de Gibraltar, que ahora tiene unos 12 kilómetros, pero hay momentos históricos que los geólogos dicen que llegó a estar absolutamente colapsado. O sea, estaban las dos orillas pegadas. Repito que aquí estaba Tánger. Ahora en línea recta estamos a 50 kilómetros. Sin duda alguna.
O sea, que han sido unos cuantos millones de años separándose, ¿eh? Para llegar a 50 kilómetros. Desde luego. Federico, aparte de todo este fenómeno volcánico, este pecho en concreto y esta formación de los castaños nos aguardan y atesoran auténticas joyas prehistóricas, entre ellas pinturas rupestres. ¿Te parece que vayamos hacia ellas? Por supuesto. Y hablamos con Simón para que nos cuente un poco sobre las pinturas que aquí nos encontramos. Y que él descubrió, no nos olvidemos de eso. A eso vamos a hablar con Simón ahora. No el primero que vino aquí, pero el primero que se dio cuenta de que había arte rupestre. Desde luego. Que a los demás no pasó desapercibido totalmente. Tiene su importancia, ¿eh? Pues venga, usted primero. Vamos con él. Vamos para allá, venga. El arte sureño, por su singularidad, altas cronologías y ubicación en el extremo sur europeo, es uno de los fenómenos rupestres más relevantes de la prehistoria mundial. 40.000 años de historia decoran las paredes y techos de aproximadamente 400 abrigos del campo de Gibraltar y la Janda. Estos pequeños refugios pintados por nuestros ancestros se localizan en las frágiles areniscas silíceas del aljibe, por lo que son muy vulnerables a los agentes atmosféricos, la degradación forestal y la nula gestión de los poderes públicos. Este patrimonio mundial se encuentra integrado en su totalidad en los parques naturales del Estrecho y de los Alcornocales, por lo que su protección y adecuada gestión supondrían un gran atractivo turístico al combinar la exuberante naturaleza del sur de Cádiz y el valor cultural de un patrimonio rupestre único e irrepetible. Con el marco indescriptible de la ensenada de Bolonia y las costas africanas, el descubrimiento de los grabados rupestres de los caballos en 1994 por Lothar Bergman y su emblemática yegua preñada suponen el inicio de los descubrimientos con arte paleolítico y el renacimiento de un patrimonio rupestre universal, el arte sureño, que llevaba décadas olvidado y con la necesidad urgente de medidas de protección y conservación. Estas pinturas se encuentran en los abrigos rocosos que sirven como enciclopedias para conocer los tiempos pretéritos del ser humano. Accedemos a uno de ellos, aunque con la máxima seguridad, ya que en días de tanta humedad como el de hoy, corremos el riesgo de resbalarnos por el musgo de las rocas. Desde este otero podemos disfrutar de vistas impresionantes, divisando la magia del Parque de los Alcornocales en su máximo apogeo. Simón Blanco, muchísimas gracias por traernos a un sitio tan paradisíaco y con tantísima riqueza histórica, patrimonial, dentro de lo que es el Parque Natural de los Alcornocales. Simón, antes de nada, tú eres miembro de la APAS, de la Asociación para la Protección del Arte Sureño. ¿Qué es la asociación? Bueno, pues la asociación surge de unas personas que tienen la inquietud de que este patrimonio, que siempre se ha conocido, pero de una manera un poco difusa, bueno, pues es la preocupación de muchas personas que han entrado en contacto con esta realidad y que reivindican de que este patrimonio pues, merece tener mayor difusión, tener mayor protección y una gestión que favorezca que las generaciones futuras puedan disfrutarlo o incluso que se puedan desarrollar actividades que permitan que la sociedad actual también pueda conocerlo y que de esa manera, bueno, pues surja ese arraigo por conservarlo y que eso a su vez pues que favorezca que estos entornos también se beneficien de esta realidad patrimonial y que de alguna manera pues, sirva para que todo lo que es el entorno pues, también se pueda conservar y surge pues, un poco por el abandono sistemático que ha tenido siempre históricamente este fenómeno, ¿no? Un fenómeno que se conoce desde el principio del siglo XX, pero que ha tenido poco desarrollo científico, ha habido pocos investigadores que se hayan acercado a estas manifestaciones y eso ha provocado bueno, que sea un patrimonio que está mal caracterizado, se conocen mal las distintas fases evolutivas en las que el arte rupestre del Estrecho de Gibraltar por las que ha pasado y entonces bueno pues también un poco de eso surge esa nomenclatura de arte sureño porque bueno, es un poco como una manera de reivindicar de que aquí tenemos un fenómeno que con un desarrollo propio, unas pinturas que tienen una personalidad que fue reconocida desde el mismo momento de su descubrimiento pero que no ha tenido continuidad, ¿no? Hasta que bueno, el arte sureño es una denominación que acuña un investigador que se llama Lothar Bergman, que fue un referente local porque a raíz de los años 90 él empezó a localizar yacimientos que eran paleolíticos y hasta entonces pues, se creía que las areniscas simplemente se desarrollaba un fenómeno post-paleolítico.
del Neolítico, no que se podía ir más atrás, ¿no? Y este investigador pues encontró muchísimos yacimientos paleolíticos, lo que ha situado pues, a este conjunto rupestre como uno de los de mayor entidad a nivel europeo y donde se puede encontrar uno de los lugares donde el origen del arte rupestre en Europa pues tiene un mayor arraigo y un horizonte más antiguo, ¿no? Simón, estamos en otra de las zonas, concretamente del Tajo de los Castaños, donde tenemos unas vistas absolutamente espectaculares del valle y sobre todo del entorno del Parque Natural de los Alcornocales. Ahora nos vas a indicar cuáles son las pinturas rupestres, estas precisamente que tú descubriste. Sí, efectivamente. Nos sentimos orgullosísimos de tenerte con nosotros porque fuiste el que descubrió precisamente en este entorno, en este pecho, esas pinturas rupestres. Bueno, lo que son los abrigos siempre se han conocido porque son lugares que han tenido mucho uso pastoril y de personas que han seguido hasta el siglo XX pues, viviendo en la sierra y posiblemente pues, sí que tuvieran conocimiento de estos lugares, pero claro, ellos no tenían la formación ni no se les había educado visualmente para que pudieran percibir muchas veces algo que no está bien conservado. La propia naturaleza areniscosa del soporte donde salen las pinturas es muy inestable y entonces, bueno, pues las pinturas generalmente no tienen una precisión, no tienen una visualización fácil, ¿no? Tienen que educar un poco la vista, hay materiales, exudaciones naturales de las rocas que se confunden muchas veces con las primeras pinturas y bueno, pues eso ha provocado que la gente no perciba eso muchas veces como un fenómeno hecho por el hombre, sino como algo natural. Claro, efectivamente, y además como tú lo comentabas antes, ¿no? Y lo estamos comentando, que cuando nos disponemos a ver pinturas rupestres, parece que nos vamos a encontrar esas pinturas a relieve, sí, como si hubieran pintado ayer, ¿no? Sí, cosa que no es así. Aquí hay miles y miles de motivos gráficos a lo largo de los alcornocales, pero claro, cada abrigo lo que suma son 4 o 5 motivos. O sea, claro, es la suma de todos los cientos de abrigos que hay en la comarca que están pintados, lo que realmente genera un catálogo gráfico espectacular. Y las pinturas rupestres forman parte de un eslabón, de una cadena donde se genera absolutamente todo, la población, dólmenes, todo lo que conlleva. Claro, el afloramiento del castaño efectivamente está en un enclave estratégico porque se encuentra, como tú ya comentabas, en la divisoria que separa la cuenca hidrográfica de la Janda, que es un poco el motor original de la población más antigua de la zona. Y bueno, y a lo largo de esta divisoria aquí entramos en contacto con los grandes valles de la comarca, como son el Palmone, Guadarranque, que también tuvieron mucha profusión prehistórica, pero posterior. Aquí hay como las Jandas como el núcleo más antiguo y como si las capas de cebolla, bueno, pues que van rodeando a la Janda, bueno, pues también tuvo un desarrollo prehistórico, pero no de la misma magnitud. Y este sitio es importante, bueno, porque nos encontramos esa encrucijada que separa la comarca de Campo y Gibraltar de la Janda, ¿no? Es un sitio en ese aspecto paradigmático, ¿no? Desde luego. Y la ocupación, bueno, pues fue importante y de hecho no han aparecido dólmenes alrededor del puerto del Castaño, pero sí que se ven, hay algunas estructuras a pie de tajo que permiten ver que el lugar ha estado ocupado prácticamente desde siempre, ¿no? Desde siempre. Hasta hace muy poco, ¿no? De hecho, los hornos y todo. Bueno. Y yo quiero agradecer a Simón que me haya traído a mi tierra natal, al Campo de Gibraltar, después de tantos años, para ofrecer en microclima, en nuestro programa, pues algunas de las maravillas que nos encontramos. Simón, por favor, cuéntanos, ¿cuáles son las pinturas rupestres que recoge este abrigo en concreto? Este es un abrigo de los 7 que hay en este afloramiento de arenisca. Es el que está a mayor cota, y bueno, entonces la nomenclatura que le dimos a estos abrigos fue desde este abrigo hasta que vamos bajando. Este es el castaño número 1, por su volumen, es el que tiene mayor volumen interior, es el contenedor más grande de los que tiene el yacimiento, y bueno, pues probablemente fuera el principal porque era el que permitía albergar a más gente y realizar, bueno, pues, las actividades sociales que desarrollan estos abrigos, ¿no? La conservación es siempre muy deficitaria en los abrigos de arenisca, sobre todo los que son grandes. Los abrigos pequeños han preservado mucho mejor las pinturas porque son más... menos habitados. Favorece menos que hayan podido ser ocupados y aparte la propia erosión eólica, que suele ser la que desgasta las pinturas, al ser más pequeños, pues facilita menos los desplacados naturales y la propia erosión. ¿Qué vemos ahí? Bueno, aquí han quedado en esta hornacina, que es un lugar favorable para la conservación, han quedado 2 figuras, que son 2 esquemas humanos. Son figuras que están muy estandarizadas, no es fácil reconocer, incluso son figuras... digamos, son elementos figurativos porque representan a figuras humanas, pero bueno, están bajo unos cánones que complican su reconocimiento. Hay un eje vertical que sería el eje del cuerpo y luego bueno, pues, los brazos están muy desarrollados con forma ancoriforme. En este caso pusieron detalles de la cabeza y luego los remataron como los dos tienen la base como rematada en un esferoide,
que es algo un poco inusual en las pinturas de nuestra comarca, pero que encuentra paralelos por toda la Sierra Morena. Se les conoce como figuras alteriformes y tienen un gran desarrollo por toda la zona central de la península. Aquí no tanto, pero bueno, estas figuras pues quizás nos permitan relacionar estas cuevas con otros yacimientos que se encuentran lejos, pero que con los que seguramente pues con los que tenían contacto. Luego un poco aquí más a la derecha tenemos otra placa que se ha conservado, a diferencia del alrededor que se ha desplacado, y posiblemente, bueno, pues parece que hay un jinete. No es seguro, se tendrá que demostrar cuando estas cuevas estén estudiadas, pero en principio parece que hay un caballo y una figura con un jinete, y luego, bueno, aquí hay unas digitaciones, y aquí, bueno, pues posiblemente otra figura antropomorfa. El arte rupestre de estas personas está sobre todo vinculado a la representación humana. Era una manera de apropiarse del territorio y pues, era la manera en la que ellos se vinculaban con este emplazamiento. Uh-huh. Vale. Son pinturas que recogen este abrigo, el número 2, como tú decías, ¿no? Sí, el número 2. Aquí al lado tenemos el 2, que es muy interesante, son círculos de puntiforme, y bueno, pero que son pinturas que se realizaron desde el Paleolítico hasta prácticamente la del Bronce, entonces pueden pertenecer a casi cualquier época cronológica. Una auténtica maravilla. Pues, ¿te parece que vayamos para allá y sigamos disfrutando del programa hoy? Vamos a visitar otro abrigo. Venga, vamos allá. Venga. Los Alcornocales es el paraíso de la ornitología. Por este cielo planean buitres que parecen vigilar todos nuestros movimientos. Seguimos nuestro camino dándome la sensación de que estamos viajando miles de años atrás, siguiendo el sendero tapizado de musgos y helechos que proliferan en la sombra. ¿Qué más podemos decir? Nosotros, que hacemos camino al andar, estamos en el escondite perfecto para los amantes del silencio y para los expertos descubridores de paraísos. Este paisaje desafía a los sentidos. La consecuencia es un clima subtropical similar al que tenía el Mediterráneo antes de la glaciación, unos ecosistemas que no son lógicos en este punto del globo terráqueo, ni en nuestra edad geológica, la cuaternaria. Cuando por momentos la niebla se diluye, podemos maravillarnos con ellos y comprobar que superan con creces nuestra imaginación. En el Parque Natural de los Alcornocales se puede descubrir mucho más que exuberante naturaleza y biodiversidad. En esta frontera verde, el equilibrio de la vida se renueva en bosques, montañas y ríos. Esta es una excursión imprescindible que descubre los orígenes de la población en estos territorios. Una población que, gracias a sus pinturas, nos quieren contar una historia. Bueno, pues estamos en el abrigo del Castaño 7. Este es el último de los abrigos que se ha sumado a este conjunto monumental de abrigos que es el Tajo del Castaño. Nos encontramos en la base del afloramiento rocoso. Y bueno, es un abrigo pequeñito a diferencia del otro abrigo que hemos visitado, y las pinturas, bueno, pues generalmente se conservan en el interior, pero en este caso, bueno, pues aparecen aquí en la fachada del abrigo. Es una composición muy bonita de 3 figuras humanas, en las que le han marcado detalles muy singulares, como los tocados de las cabezas, en el que se ven unas líneas que serían tocados de plumas, y bueno, y en el interior en cambio no hay nada. Vemos este muro de piedra, es muy probable que este abrigo, bueno, pues si no ha sido usado recientemente, pudiera estar cerrado y ha podido ser incluso una tumba. Son figuras que son típicas de nuestra zona, son bastante peculiares. Suelo, humedad y aprovechamiento tradicional han sido los factores determinantes para mantener la mayor masa conservada y productiva de alcornocal de la península ibérica. Cada camino, cada vereda, nos anticipa una sorpresa insólita en estas latitudes. Una selva nublada, una maravilla inédita que mantiene milagrosamente vivas algunas especies únicas que habitaron los continentes hace millones de años.
Aquí hay bosques de gran espesura que no alcanza a traspasar el sol y otras donde los árboles y las plantas clarean y filtran radiantes rayos al suelo mullido y a las piedras forradas por musgos. Albergue de árboles centenarios donde el silencio solo se rompe por el vuelo de aves, por la caída de las hojas o el ritmo de corrientes de agua continua. La flora del parque presenta una singularidad extraordinaria, como es la gran riqueza de especies endémicas. Como habéis visto anteriormente, estamos en el Tajo del Castaño, un núcleo de arenisca del aljibe impresionante, espectacular, que tiene al menos 8 lugares con pinturas rupestres del Neolítico, y puede que más antiguo. Y estamos en medio del Parque de los Alcornocales, que tiene una riqueza florística única en Europa, por supuesto. Os lo puedo decir yo, que llevo un equipo, que dirijo un equipo desde hace 36 años, y en el que hemos descubierto ya, y que estamos publicando a nivel de amigos y de correos electrónicos, la friolera de 2.170 especies superiores. Especies superiores son las que tienen flores, ¿de acuerdo? Además de muchos hongos que no hemos clasificado todavía. Entonces, lo característico de este parque es la laurisilva. La laurisilva, que es un tipo de vegetación lauroide, quiere decir con hojas en forma de laurel, típico hoy día de las Canarias, Azores y la Madeira. Entonces aquí quedan en los canutos del parque, quedan todavía retazos, unos cuantos kilómetros, claro, cuadrados de esta selva de laurisilva, que está marcada por el alcornocal quejigal, con el laurel, con el acebo y con los helechos esos mágicos que han hecho famosos en todo el mundo en nuestro parque, que son helechos de varios metros, como la cúlcita, como el diplacium, como los adiantum, como el blechnum, bueno, como muchos más. Entonces, además de esto, tenemos el alcornocal normal y corriente que está en todo el Mediterráneo, que evidentemente está en una fase de deterioro tremenda, pero que nos da una riqueza, un sotobosque tremendamente rico que sobrepasa las 2.000 especies, que es lo que estamos comentando y que queremos difundir. Entre esas 2.000 y pico especies, ¿qué podemos llamar la atención? Pues no sé, es que depende del punto de vista, si eres un escolar, si eres una persona que le gusta la jardinería, si eres una persona que le gusta la montería, porque también hay cosas que se usan para la caza, se usan para las mataduras de los animales. Aquí plantas con recursos antropológicos hay muchísimas. Si eres persona que te gustan las infusiones, tenemos más de 200 especies que se pueden utilizar para hacer infusiones y lo que antiguamente se llamaba pues curarte a ti mismo, ¿no? La medicina tradicional, que hoy día, como vas a la farmacia y pides una pastillita de cualquier cosa y te la dan, pues ya no se necesita que si el poleo, que si la árnica, que si el romero, que si el tomillo, que si el ajenjo, que si el rompepiedras, que si la cola de caballo. Bueno, podría estar hablando eternamente porque 2.170 plantas dan mucho de sí, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, y queremos acabar con la primicia de hoy. Hoy acabamos de encontrar una seta nueva para el parque. Y os lo digo yo, que llevo tiempo metido en esto. Esta no la conozco. Sé lo que es porque ha salido en un tronquito de agracejo viejo y que no es una parásita, pero sí es saprófita, quiere decir que vive de la madera muerta de ese arbusto. Y como ese arbusto es peculiar, que la seta salga directamente del tronco, como ahora veremos cuando aquí el cámara lo enfoque de cerca, pues ya da por sí la rareza que es. Es una planta, una seta bastante extraña sobre un arbusto que no es excesivamente abundante. Como estáis viendo, aquí hemos hecho un preparado de la primicia micológica que ha salido hoy. Sabemos que esta seta es única, primero, hombre, porque conocemos las 800 y pico que hay en el parque, pero porque ha salido sobre líquenes en la corteza muerta de esta planta, del agracejo. Aquí lo veis en plan fresco, y esta es una ramita muerta, y hemos encontrado varias, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos tres cosas: tendríamos la seta esa peculiar, que es primicia para el parque, ya me dirán los amigos qué especie es, los líquenes que tapizan la ramita, y la ramita muerta de este arbusto que se llama agracejo o gobiérnago, ¿de acuerdo? Pues una especie más para nuestro parque. Estamos llegando al final de nuestro viaje. Los Alcornocales es un pulmón verde de Andalucía, equidistante entre el Mediterráneo y el Atlántico.
uno de sus espacios naturales más extensos y fascinantes. En su vertiente más meridional, en terreno del Campo de Gibraltar, asoma al viajero a otro mundo, a ecosistemas encapsulados en el tiempo, a bosques de niebla, frente a los cuales resulta difícil distinguir entre fantasía y realidad. Solo nos queda una pregunta por formular a Simón Blanco. ¿En qué situación está actualmente el Parque Natural de los Alcornocales? Bueno, pues estamos al pie del macizo de arenisca del Castaño, donde entra la roca arenisca en contacto con el bujeo, que son materiales arcillosos, y que han provocado que aquí tenga que brotar el agua por los distintos materiales. Estamos en una de las urgencias que justifican el poblamiento que hay alrededor del Castaño. La especie dominante de este entorno, la especie arbórea, que es fundamental del Parque Natural de los Alcornocales, como tiene su nombre, pues es el alcornoque, y que está desde hace un siglo, bueno, pues está en un proceso de decaimiento que está motivado por la falta de regeneración que está teniendo esta especie forestal, y que se debe, bueno, pues que son fincas que están dedicadas a aprovechamiento de tipo cinegético, y que está impidiendo, bueno, pues que salgan las bellotas que pudieran permitir que este bosque se pudiera perpetuar en el tiempo. Además, se ha fomentado mucho, se ha potenciado mucho esta especie en detrimento del resto de especies que podría haber en el parque, y entonces ahora que desaparece el alcornocal, bueno, pues no hay otras especies que pudieran servir para que estos montes siguieran con especies arbóreas que pudieran parapetar estos tajos, que es donde se encuentran los abrigos, donde están las pinturas, y como son de arenisca, pues son muy frágiles. Y esta pantalla arbórea pues es fundamental para amortiguar los vientos, que son muy potentes en las zonas del estrecho, y provocan fenómenos de abrasión en las superficies, que son las que van limando la arenisca hasta que finalmente pues desaparecen, ¿no? Entonces, en la dinámica actual en la que nos encontramos con la regresión que está teniendo el alcornocal, pues si no se provoca que nuevamente esta especie pues vuelva a surgir en el parque, pues finalmente estos tajos quedarán desnudos, y con ellos pues los abrigos finalmente y las pinturas terminarían desapareciendo. La biodiversidad garantiza el buen funcionamiento y el equilibrio de los ecosistemas, ya que es el soporte de todos los procesos esenciales que hacen de nuestro planeta el lugar amable que nos acoge frente a la hostilidad del resto del universo conocido. La biodiversidad es clave para obtener los servicios que los ecosistemas nos proporcionan, y que se dividen en servicios de abastecimiento, de regulación y servicios inmateriales o culturales. Al ser un elemento imprescindible para la seguridad alimentaria, la salud humana, el suministro de aire y agua potable, para la subsistencia de los pueblos, su desarrollo económico y su cultura. Además, independientemente de la utilidad que tengan para el ser humano, todos los seres vivos objetivamente tienen un valor intrínseco asociado por el mero hecho de existir. Sin embargo, a pesar de su importancia, la pérdida de biodiversidad es una evidencia científica a nivel mundial y local, por lo que es urgente actuar para frenar su deterioro y fomentar su conservación. Aún nos falta mucho por saber sobre el papel que cumple la biodiversidad en la naturaleza y todos los efectos que puede producir su pérdida, así como los beneficios futuros que nos pueda ofrecer. El alcornocal va a seguir ofreciéndonos sus recursos, pero no olvidemos que el capital con el que contamos lo constituyen sus valores naturales, ahorrados por el tiempo, y la sabiduría de nuestros antepasados. Una selva nublada, una maravilla inédita que mantiene milagrosamente vivas algunas especies únicas que habitaron los continentes próximos hace millones de años y que desaparecieron de ellos a causa de cambios climáticos de gran intensidad. Pero este bosque es mucho más. Es también una conjunción feliz de piedra y bosque, luz y agua, realidad mágica que cautiva a quien la contempla por la silvestre belleza, por la seductora serenidad, por la dulce estimulación de los sentidos, la eterna canción del agua viva y el olor intenso del monte verde. Por ello, es tan importante preservarla. Hasta el próximo programa. Adiós.